El presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia es César Lorduy, fue recientemente elegido, pertenece al partido Cambio Radical y fue la persona encargada de leer ayer el comunicado de prensa que confirma la formulación de cargos en contra del presidente Gustavo Petro, en contra de su campaña y en contra de su gerente Ricardo Roa, por haber presuntamente superado los topes máximos en la financiación de la campaña permitidos por la ley. Doctor Lorduy, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, muy buenos días a tu amplia audiencia, muy buenos días a tu excelente equipo de trabajo. Doctor Lorduy, debo comenzar por la pregunta que hoy va a ser el tema de discusión en diferentes ámbitos. ¿Esta formulación de cargos contra el presidente de la República está vulnerando el fuero del jefe de Estado? ¿Está rompiendo el fuero integral? ¿Está vulnerando la necesidad de que solo la Comisión de Acusación de la Cámara investigue al presidente de la República? Ricardo, la Constitución y la ley es clara, en especial la ley 996, pero en complemento hay una reiterada jurisprudencia que, si me permites, muy resumidamente te la cito. La sentencia del Consejo de Estado del 6 de agosto del año 2024, el auto del 20 de junio del 2024 del mismo Consejo de Estado, el auto del 20 de mayo del 2024 del Consejo de Estado, el auto 916 de mayo de 2024 de la Corte Constitucional, la sentencia C1153 de 2005 de la misma Corte Constitucional, para mencionar algunos, son complemento de que más allá de la Constitución y de la ley, nosotros ejercemos competencia. Y en ejercicio de esa competencia hemos actuado. En ejercicio de esa competencia se ha expedido en el día de ayer, aprobado por 7 votos contra 2, una decisión que establece apertura de cargos a la campaña presidencial, incluyendo a los responsables de acuerdo con la misma ley 996 del 2005, que es el candidato, el gerente, el tesorero y los auditores. Sí, sobre eso quiero preguntarle, doctor Lorduy, porque el comunicado dice abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato, Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña, Lucy Aide Mogollón, tesorera, Marilucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores, al Movimiento Político Colombia Humana y al partido político Unión Patriótica. Para quedar plenamente claros, ¿la investigación, la formulación de cargos sí cobija a Gustavo Petro Urrego? La investigación y el pliego de cargos sí cobija a quien hoy ocupa la dignidad de presidente de la República, pero esa ocupación es solamente para los efectos de la campaña electoral. No se confunda que al incluir al presidente de la República, nuestras competencias pueden ir más allá de las que nos corresponden, porque otras son ejercidas y deberán ser ejercidas en caso de que hubiera lugar a ello por la Comisión de Acusaciones en el caso del presidente. Y desde ese punto de vista, respeto integral por su fuero. Claro, doctor Lorduy, hay juristas que consideran, sé que este tema es un poco técnico y ya vamos a ir a la sustancia de la investigación, pero hay juristas que consideran, y no son pocos, que existe la figura del fuero de atracción y que ese fuero de atracción haría que cualquier tipo de investigación tendría que ser remitida inmediatamente en caso de que haya algún tipo de indicio de delito o de falta administrativa o disciplinaria cometida por el presidente a la Comisión de Acusación de la Cámara. En este caso no ocurre, en este caso el CNE abre investigación contra Gustavo Petro, presidente de la República. ¿No se estaría respetando esa figura del fuero de atracción cuando se decide lo que se decidió ayer en el Consejo Nacional Electoral? Nosotros estamos respetando una decisión del Consejo de Estado, que es el máximo tribunal administrativo y es el que tiene la competencia para interpretar la aplicación de las normas jurídicas, en este caso de la campaña electoral. Y el Consejo de Estado determinó que el Consejo Nacional Electoral es el organismo competente para investigar las campañas y para establecer las sanciones a que hubiera lugar. Pero fíjese que yo tengo en mis manos el auto, la decisión de la sala de consulta, y lo leo.
declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la coalición Pacto Histórico. Habla de la campaña y luego agrega, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego, e imponer las sanciones administrativas correspondientes si a ello hay lugar. ¿Ustedes interpretan que esto se refiere también al presidente Gustavo Petro? Es decir, que el CNE, el Consejo de Estado habilita al CNE también para sancionar administrativamente al presidente. Eso es lo que dice exactamente, lo que acabas de leer, y a renglón seguido, si no estoy mal, dice, excepto para investigaciones de carácter penal y disciplinarias. Sí, así es, dice que eso le corresponde a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Doctor Lorduy, ¿cuál sería la máxima sanción que podría imponer en caso hipotético de que se encuentre responsable a Gustavo Petro y a la campaña Petro Presidente de haber violado los topes de financiación de la campaña? ¿Cuál podría ser la máxima sanción que imponga el CNE? Hasta este momento, todos los hechos que dan origen a los dos cargos fundamentales, que son violación de topes y financiación prohibida, son actos presuntos. Tiene que demostrarse al interior de la investigación que efectivamente esos hechos proceden o no proceden. Con base en las pruebas que se practiquen dentro de la investigación, se tomará una decisión cualquiera que ésta sea. Es decir, que esos actos presuntos nunca existieron o que sí existieron y en consecuencia ameritan una sanción de carácter económico. La sanción de carácter económico está en función de los reembolsos que esos mismos gastos, al reportarse a la campaña, originaron una erogación de recursos públicos por parte del Consejo Nacional Electoral, que a su vez se nutre de los que le envía el Ministerio de Hacienda. ¿Tendría que devolver la plata de la reposición de los votos? Correcto. Entonces la multa podrá ser en función de esa reposición y la multa también podrá ser en función de los gastos que se hayan incurrido y que estén con posterioridad a los topes establecidos por la ley. Doctor Lorduy, ¿por qué responde el candidato por las irregularidades en la financiación de la campaña? Porque así lo establece la ley. Todos y cada una de las situaciones establecidas en la ley 995 del 2005, 996 del 2005 establecen que el candidato, el gerente, el auditor y el tesorero son solidariamente responsables. Doctor Lorduy, ¿en este escenario hay un golpe de Estado del CNE contra el presidente Petro? No, para absolutamente nada. Valga la oportunidad de tu importante pregunta para precisar. Todos y cada uno de los magistrados del Consejo Nacional Electoral no tienen sino respeto por la institución de la presidencia. No tienen sino respeto por la figura del presidente de la República. Algunos tenemos más aprecios que otros, pero todos dentro del respeto que merece el presidente de la República. No puede haber un golpe de Estado cuando el Estado de Derecho es el que se le está dando cumplimiento. Nosotros estamos cumpliendo con la ley, con la Constitución, y solamente podría predicarse un golpe de Estado, cuando la actuación de alguien esté por fuera de ese marco jurídico. En este caso no lo estamos. Doctor Lorduy, de nuevo hipotéticamente, si se hallara responsable a Gustavo Petro y a la campaña de lo que hoy se investiga y es posible violación de topes, ¿el CNE podría compulsar copias en ese momento de la sanción a la Comisión de Acusación de la Cámara para que investigue si eventualmente el presidente cometió un delito? Así es, Ricardo, es nuestra obligación, si hubiera lugar a ello, compulsarle copias a la Comisión de Acusaciones, y ellos determinarán si de las conductas que allí aparecen pueden originarse dos acciones. Una, tramitar el proceso o el juicio de indignidad, y dos, considerar que las conductas son de carácter penal y en ese caso enviarlas a la Corte Suprema de Justicia después de su trámite en el Congreso. Claro. Doctor Lorduy, y me devuelvo, ¿por qué entonces, si hoy tiene indicios
el Consejo Electoral de que hubo algunas irregularidades en la financiación de la campaña, no toma la decisión de compulsar copias hoy, de pedirle a la comisión de acusación, mire, aquí se pudieron haber cometido algunas irregularidades, señores comisión de acusación, investiguen? ¿Por qué no se hace en este momento y sí se haría eventualmente si el CNE termina la investigación y determina que sí hay responsabilidad? Por cumplimiento del debido proceso. Todas y cada una de las partes tiene derecho a que contesten el pliego de cargo, a presentar descargos. Todas y cada una de las partes, incluyendo los abogados del señor presidente, a presentar pruebas, a solicitar pruebas. Todas y cada una de las partes, incluyendo los abogados del señor presidente, tienen derecho a controvertir todos y cada uno de los elementos que aparecen en un expediente, que son aproximadamente 9.000 folios. Luego del cumplimiento del debido proceso, ellos tienen el derecho de presentar alegatos y solo después se tomará una decisión. Es la misma razón, es decir, el debido proceso, el que ha impedido, a pesar del clamor de la ciudadanía, que el Consejo Nacional Electoral tomara una decisión antes, y no se tomó antes precisamente por esa misma razón y solo hasta ayer. Sí, magistrado Lorduy, entendiendo los tiempos y el derecho a alegatos y los procesos que además deben cumplir con los abogados del presidente de la República, Gustavo Petro, ¿en qué puede terminar todo esto? ¿Cuál puede ser al final la última decisión o sanción? En el caso del Consejo Nacional Electoral, en cumplimiento de lo que te acabo de mencionar, que no es más que el debido proceso, esperamos que todas y cada una de esas situaciones, una vez surtidas, nos permitan tomar una decisión antes de junio del 2025, que es cuando caducan esas posibles o presuntas irregularidades de carácter administrativo. Si ello ocurre antes, le daremos traslado al Congreso de la República si hubiere lugar a ello. Y el Congreso de la República se tomará otros tiempos que establece la ley, la evaluación por parte de la Comisión de Acusaciones, la presentación a la plenaria, luego llevarlo al Senado y luego el Senado tomará las decisiones que correspondan. Te respondo por los tiempos nuestros y obviamente en cumplimiento del debido proceso tomaremos la decisión una vez todas y cada una de esas etapas se puedan surtir. Sí, representante Lorduy, doctor Lorduy, quisiera, magistrado, preguntarle por la primera reacción, por la primera declaración del presidente Gustavo Petro cuando conoció la decisión del Consejo Nacional Electoral, refiriéndose a ustedes, a los magistrados. Dice el presidente Petro, 5 politiqueros pagos no se burlarán del voto popular. ¿Qué discutieron ustedes o cuál es la impresión que tienen ustedes de esta declaración del presidente Petro? No, la decisión no la tomaron 5 magistrados, la decisión la tomaron 7 magistrados, en primer lugar. Yo estoy muy lejos de creer que cada uno de esos magistrados, a quienes conozco en su honorabilidad, incluyendo los magistrados que salvaron el voto, puedan siquiera insinuarse que tienen algún pretexto para evaluar lo que allí está en el expediente en función política. Bastante lejos. Eso no existe, no existió y no podrá existir, porque la ley nos impide que tomemos una decisión única y exclusivamente pensando en que sea de beneficio político en contra de uno a favor de otro. Allí está el expediente, allí están todas y cada una de las cuentas, allí están cada uno de los contratos, allí están cada una de las facturas. Los abogados de las partes seguramente lo evaluarán y tendrán los argumentos para demostrar, en caso de que sea así, que esos actos presuntos no son ciertos. Si no lo son, los aceptamos. Y si lo son, pues el proceso deberá continuar. Mire, doctor Lorduy, el presidente dice que esta decisión la toman unos integrantes del CNE opositores. ¿Esta decisión se toma con tintes políticos, con intenciones políticas? Reitero, muy lejos de que haya un comportamiento o un argumento o un pensamiento de carácter político. Los 7 magistrados, cuando llegan al Consejo Nacional Electoral, pues que los elige el Congreso, no pertenecen a ninguna organización política. El origen fue para presentarlos al Congreso de la República
dentro de las reglas que establece la Constitución. Es la Constitución la que establece esas reglas. Si esas reglas, a juicio de algunos, hoy inclusive se debate que son válidas o no son válidas, será el Congreso de la República en su sabiduría quien pueda determinar si se cambia o no. Pero yo sí quiero recordar que el Consejo Nacional Electoral existe desde 1888. Desde esa fecha hasta ahora ha tenido diferentes nombres, diferentes composiciones, diferentes formas como se le ha dado. Hoy se plantean otras. Lo que hoy tenemos es unos magistrados que después de elegirse en el Congreso de la República, cuando se sientan allá, no pueden actuar en nombre de su partido, sino con base en sus conocimientos jurídicos que le son propios y otros que le aportan los respectivos asesores. Doctor Lorduy, quiero hacerle una última pregunta sobre una expresión que utilizó anoche el presidente Gustavo Petro y que ha llamado poderosamente la atención y quisiera su opinión. El presidente dice que el CNE está al margen de la ley con esta decisión. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es una opinión, pero las decisiones de si alguien está al margen de la ley le corresponden a las autoridades que corresponden. El Consejo Nacional Electoral tiene unas competencias, las otras autoridades tienen otras competencias, y lo que nosotros estamos haciendo, vuelvo y reitero, no solamente está en la ley, sino que además está amparado en una reiterada jurisprudencia. La última, la que tú leíste, sentencia del 6 de agosto del 2024. Allí el Consejo de Estado, que por cierto ha ratificado esa sentencia a partir de negativas de tutelas que se han presentado contra las mismas, ha determinado que nosotros somos competentes para investigar y sancionar a carácter administrativo las campañas electorales y sus representantes. Mire, doctor Lorduy, ¿qué le responde a quienes consideran que el Consejo Electoral con esta decisión de ayer le dio combustible político al presidente Petro, que terminó haciéndole un favor porque lo pone en el escenario que él domina con mayor destreza, que es la posibilidad de agitar, de convocar a las calles y de declararse perseguido? Lastimosamente no puedo opinar sobre las consecuencias de carácter político que pueda tomar esta decisión. Esta decisión la defendemos y yo, como presidente en nombre de todos los magistrados, pues atiendo todos y cada uno de los interrogantes desde el punto de vista jurídico. Las consecuencias políticas serán o deberán ser evaluadas por otros actores. Son las 7:03 a.m. Es César Lorduy, presidente del Consejo Nacional Electoral de Colombia, hablando sobre la noticia del día, la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro y su campaña por posible violación de topes en 2022, en primera y en segunda vuelta. Doctor Lorduy, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ricardo, muy amable.